Jean-Jacques Rousseau, un influyente filósofo del siglo XVIII, impactó profundamente el pensamiento político moderno a través de su obra seminal, El contrato social. Publicado en 1762, este texto presenta un examen radical de la relación entre los individuos y el Estado, abogando por una forma de gobierno que prioriza la voluntad general y el bien colectivo. Las ideas de Rousseau no solo desafiaron las nociones prevalentes de soberanía y autoridad, sino que también sentaron las bases para principios democráticos que continúan resonando en la sociedad contemporánea. El contexto histórico. Rousseau nació en Ginebra en 1712 y vivió durante un periodo marcado por una significativa agitación social y política. La Ilustración, un movimiento caracterizado por la razón y el individualismo, estaba en pleno apogeo, lo que llevaba a cuestionar las autoridades tradicionales, como la monarquía y la Iglesia. Las ideas de Rousseau surgieron en medio de estas corrientes, particularmente en respuesta a las desigualdades que percibía en la sociedad. El contrato social fue escrito durante un tiempo en el que muchos intelectuales estaban considerando la naturaleza del gobierno, los derechos de los individuos y los fundamentos de la sociedad. La obra de Rousseau fue en parte inspirada por teóricos políticos anteriores como Thomas Hobbes y John Locke, quienes habían sentado las bases para la teoría del contrato social. Hobbes argumentó a favor de una fuerte autoridad central para prevenir el caos, mientras que Locke enfatizó los derechos individuales y la propiedad. En contraste, la visión de Rousseau se desvió de ambas, postulando que la verdadera legitimidad política surge no de la coerción o los intereses individuales, sino de un acuerdo colectivo que refleje la voluntad general del pueblo. El contrato social, una visión general. El contrato social de Rousseau comienza con la famosa línea, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Esta afirmación encapsula la creencia de Rousseau de que, aunque los humanos nacen con libertad inherente, las estructuras sociales imponen restricciones que a menudo conducen a la desigualdad y la opresión. Rousseau buscaba reconciliar la libertad individual con el orden social a través de un marco teórico que aboga por un contrato social, un acuerdo voluntario entre individuos para formar un cuerpo político colectivo. En el corazón de la filosofía de Rousseau se encuentra el concepto de la voluntad general, que define como el interés colectivo del pueblo. A diferencia de la voluntad de todos, que agrega preferencias individuales y puede llevar a resultados egoístas, la voluntad general busca el bien común. Rousseau argumenta que la verdadera soberanía no reside en un gobernante o un cuerpo gobernante, sino en el pueblo mismo, que expresa colectivamente su voluntad a través del contrato social. Temas clave en el contrato social. 1. Soberanía y la voluntad general. La noción de soberanía de Rousseau es revolucionaria. Asegura que la autoridad legítima proviene del pueblo y debe reflejar la voluntad general. Este concepto implica que los gobernantes deben actuar de acuerdo con los intereses colectivos de la ciudadanía, en lugar de sus ambiciones personales o los intereses de unos pocos privilegiados. La voluntad general, según Rousseau, es infalible y debe guiar la formación de leyes y políticas. 2. Libertad e igualdad. Para Rousseau, la libertad no es meramente la ausencia de restricciones, es la capacidad de participar en el proceso de toma de decisiones colectivas. Postula que la verdadera libertad solo puede alcanzarse a través de la participación en la voluntad general, donde los individuos contribuyen a las leyes que los gobiernan. Rousseau también enfatiza la importancia de la igualdad, argumentando que las desigualdades sociales socavan el contrato social y conducen a la corrupción y al conflicto. 3. Religión civil. En el contrato social, Rousseau introduce la idea de la religión civil, que sirve como una fuerza unificadora para los ciudadanos del Estado. Esta religión no está ligada a ninguna doctrina particular, sino que promueve los valores del patriotismo y el deber cívico. Rousseau cree que una religión civil ayuda a cultivar la cohesión social y un sentido de pertenencia, reforzando los principios del contrato social. 4. El rol de la ley. Rousseau argumenta que las leyes deben basarse en la voluntad general y servir al bien común.
Sostiene que las leyes no deben reflejar únicamente los intereses de los poderosos o los ricos, sino que deben diseñarse para beneficiar a todos los miembros de la sociedad. La énfasis de Rousseau en el gobierno participativo anticipa los principios democráticos modernos, donde los ciudadanos están involucrados en la formación de las leyes que los gobiernan. Críticas a las ideas de Rousseau. Aunque el contrato social de Rousseau ha tenido un profundo impacto en la teoría y la práctica democráticas, no ha estado exento de críticas. Algunos académicos argumentan que el concepto de la voluntad general de Rousseau puede conducir a la supresión de opiniones minoritarias y derechos individuales. La idea de que la voluntad de la mayoría debe prevalecer puede justificar prácticas autoritarias si no se controla con robustas protecciones para las voces disidentes. Además, la visión de Rousseau de la sociedad a menudo se considera utópica. Los críticos sostienen que su ideal de una democracia directa, donde los ciudadanos participan activamente en el gobierno, es impracticable en sociedades grandes y complejas. La viabilidad de tal participación plantea preguntas sobre cómo se puede discernir y llevar a cabo con precisión la voluntad general en contextos políticos contemporáneos. Legado del contrato social. A pesar de las críticas, el contrato social de Rousseau ha tenido un impacto duradero en la filosofía política, la teoría social y el pensamiento democrático. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa, donde los conceptos de soberanía popular y derechos individuales se convirtieron en gritos de batalla contra la tiranía. La obra de Rousseau también sentó las bases intelectuales para teóricos posteriores, como Karl Marx, que interactuaron con sus ideas sobre la desigualdad y el contrato social. Además, la énfasis de Rousseau en la educación como medio para cultivar la virtud cívica y el carácter moral sigue siendo relevante hoy en día. Su creencia de que los ciudadanos deben ser educados para comprender y participar en su gobernanza destaca la importancia del compromiso cívico en el mantenimiento de una democracia saludable. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau ofrece una profunda exploración de la relación entre el individuo y el Estado, abogando por una forma de gobierno arraigada en la voluntad general y el bien común. Sus ideas desafían las nociones tradicionales de autoridad y soberanía, enfatizando la importancia de la participación popular y la búsqueda de la igualdad. Aunque la visión de Rousseau puede ser vista como idealista, sigue inspirando discusiones sobre la democracia, la justicia social y el papel del Estado en la sociedad contemporánea. A medida que navegamos por las complejidades del gobierno moderno, las ideas de Rousseau nos recuerdan la importancia duradera de la responsabilidad colectiva y la búsqueda de una sociedad justa.